9,58, el récord de Usain Bolt que los físicos calculan que es imposible de superar en más de 0,05 segundos. 9,58 segundos. Ese es el tiempo que Usain Bolt necesitó para correr 100 metros en el Mundial de Berlín en 2009. Pero ese número no es lo más perturbador de esta historia. Lo más perturbador es lo que los físicos calcularon después. El Journal of Experimental Biology publicó en 2010 el análisis de Weyand y colaboradores sobre el límite físico absoluto de la velocidad humana en los 100 metros. El número que calcularon fue 9,48 segundos. En condiciones óptimas ideales, con la biomecánica perfecta y la fisiología máxima posible del cuerpo humano, el límite teórico es 9,48. Bolt corrió en 9,58. Eso significa que Bolt estuvo a una décima de segundo del límite físico absoluto del movimiento humano. No a varios segundos de distancia como ocurre en la mayoría de los récords del deporte. A una décima. Y nadie en los miles de años de historia del atletismo había llegado tan cerca de ese límite. Bienvenido a Cifras que cambiaron todo. El canal donde un número real, verificado y documentado abre la historia de un evento que transformó su época. Hoy el número es 9,58. El tiempo más cercano al límite humano que cualquier ser vivo de nuestra especie ha alcanzado jamás corriendo. Y la historia que ese número esconde no es solo la historia de un atleta extraordinario. Es la historia de por qué el cuerpo humano tiene un límite matemático, qué determina ese límite y cómo Bolt hizo algo que contradijo lo que todos los expertos creían sobre qué tipo de cuerpo podía llegar más cerca de él. Quédate hasta el final porque el análisis biomecánico realizado por el Comité Olímpico Internacional después de Berlín reveló algo sobre la ventaja de Bolt que está en el lugar menos esperado de la carrera. No en los primeros metros. No en la velocidad máxima. En los metros 70 a 90, que es exactamente donde todos los demás empiezan a perder lo que habían ganado. Para entender el 9,58 necesitas entender qué es el límite físico de la velocidad humana y por qué existe. El límite matemático del movimiento humano. Correr es fundamentalmente un proceso mecánico de aplicar fuerza contra el suelo en ciclos repetidos. El límite de velocidad humana no es arbitrario. Está determinado por tres factores físicos que ningún entrenamiento puede superar completamente. El primero es la frecuencia de zancada. El tiempo mínimo que un pie puede pasar en contacto con el suelo antes de que el ciclo muscular permita otro apoyo tiene un límite neurológico y mecánico que el análisis de Weyand calculó en aproximadamente 80 milisegundos por contacto en las condiciones físicas óptimas teóricas. El segundo es la longitud de zancada. La longitud máxima que una persona puede alcanzar está limitada por la geometría del cuerpo, la fuerza muscular disponible y el ángulo de empuje contra el suelo. Más longitud requiere más tiempo por zancada, lo que compensa parte de la ventaja de la distancia. El tercero es la deceleración en la fase de velocidad máxima. Todo corredor humano alcanza su velocidad máxima en los metros 50 y 70 y después comienza a desacelerar porque los músculos entran en déficit de fosfocreatina, el combustible de los esfuerzos de máxima intensidad. La carrera de los 100 metros no es solo sobre quién va más rápido. Es sobre quién desacelera menos en los últimos 30 metros. Esos tres factores combinados producen el límite de 9,48 segundos documentado por el Journal of Experimental Biology. ¿Por qué la altura de Bolt debería haber sido una desventaja? Antes de Bolt la teoría biomecánica establecida en el atletismo de velocidad era consistente. Los corredores más bajos y con menor longitud de pierna eran estructuralmente mejores velocistas porque tenían ciclos de zancada más rápidos. El cuerpo más compacto permitía mayor frecuencia de zancada con menor tiempo de contacto con el suelo. Usain Bolt medía 1,96 m. Era el velocista más alto que había competido en el nivel de élite en décadas. Según la teoría convencional no debería haber podido competir con corredores de 1,75 m o 1,80 m. El análisis de Berlín 2009 documentó que Bolt tenía en promedio 41 zancadas en los 100 metros, mientras que sus competidores necesitaban entre 44 y 47 zancadas para cubrir la misma distancia. La zancada de Bolt era estructuralmente más larga por su estatura, lo que compensaba su menor frecuencia con creces. Pero eso solo explicaba parte de la diferencia. La revelación en los metros 70 a 90. El análisis biomecánico realizado por el Comité Olímpico Internacional después de Berlín documentó el factor que finalmente explicó por qué Bolt no solo ganó sino que batió el récord mundial por un margen que nadie anticipaba. En los metros 70 a 90,
La fase de máxima desaceleración donde todos los corredores empiezan a perder velocidad porque los músculos entran en déficit energético. Bolt desaceleraba un 40% menos que el promedio de sus competidores. No 10% menos. No 20% menos. 40% menos. Los investigadores atribuyeron esa diferencia extraordinaria a una proporción inusual de fibras musculares de contracción lenta en sus cuádriceps. La mayoría de los velocistas tienen una proporción dominante de fibras de contracción rápida, que son más potentes pero se fatigan más rápido. Bolt tenía una proporción mayor de fibras de contracción lenta que le permitían mantener la producción de fuerza en la fase donde sus competidores ya estaban en déficit. En los 100 metros que separan la gloria del olvido, la ventaja de Bolt no estaba donde todos miraban. Estaba en lo que no hacía en los últimos 30 metros. Si este mensaje te tocó, suscríbete. No por mí, sino por ti. Porque si esto te resonó es porque hay algo en ti que entiende que los límites más profundos no siempre se rompen haciendo más de lo que todos hacen. A veces se rompen preservando lo que todos pierden cuando más importa. 9,58. A una décima del límite físico de la especie. Y la ventaja estaba en no desacelerar cuando todos los demás ya lo hacían. La pregunta que más vale la pena que sostengas después de este video es esta. En los momentos más importantes de tu vida donde todos los demás empiezan a perder lo que habían ganado, ¿qué te permite a ti mantener lo que construiste hasta ese punto? Y si quieres continuar explorando los números que cambiaron la historia de la humanidad, el próximo video analiza los 196 países que participaron en los Juegos Olímpicos de París 2024 versus los 59 que participaron en Londres 1948. Nos vemos en el próximo número. Porque 9,58 no fue la historia de alguien que fue más rápido. Fue la historia de alguien que perdió menos cuando más contaba.